Vamos a orar entonces, inclinemos nuestros rostros. Padre, oramos a ti, Señor, agradecidos por permitirnos esta mañana estar en tu casa. Sabemos, Señor, que tú te complaces, Padre, en manifestarte en este lugar, Señor. No porque estas cuatro paredes, Señor, puedan contenerte. Como bien dice tu palabra, ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta pequeña casa, Señor. Pero sin embargo, Padre, porque aquí es donde se congrega tu pueblo, con el único propósito, Señor, de adorarte, de honrarte. Y por eso, Señor, en esta mañana rogamos que tu gracia, tu misericordia, tu favor, Señor, sea derramado sobre cada uno de nosotros y aquellos que amamos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú permitas que podamos exponer tu palabra con idoneidad, Señor, y que cada uno de nosotros pueda ser movido por ti a apropiarse de ella y sacar conclusiones, Señor, que conlleven, Señor, el tener vidas que te agraden, Señor. Presídenos, Señor, en este propósito, dirígenos. Bendice, Señor, santifica mis labios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El texto que nos ocupa esta mañana es Lucas capítulo 10, ya terminando el capítulo, el versículo 38 al 42. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Vamos a prenderle la luz en el segundo piso, que no tienen luz, para que puedan leer bien. Bien. Y así además yo los veo mejor. Mira quién está allá, Carlito. Bendiciones, hermano. Lucas capítulo 10. La semana que viene vamos a cerrar arriba, así no tenemos que encender el aire, así estamos, no se quedan estas sillas vacías aquí abajo. O sea, vamos a bajar todos aquí abajo. Se lo digo para que no se sientan mal si ven que la puerta está cerrada, es con el propósito de que podamos estar más cerca y no tener que encender aire acondicionado, ni mucho menos allá arriba. Amén. Como dice Wilson, amén. Amén. Ya lo tienen el texto. ¿Tienen sus Biblias? ¿Alguien necesita una Biblia? No. Entonces leo capítulo 10, versículo 38 de Lucas. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ya yo había predicado sobre este pasaje en alguna ocasión anterior, pero ya hace muchos años. En el 1985 prediqué el mismo mensaje que voy a predicar en esta mañana. Espero que el Señor me guíe para que pueda ser pues apropiado para el momento. Ustedes saben que Betania era una aldea que el Señor Jesucristo la significa en su palabra, a diferencia de otras ciudades a las cuales no le hace mucho énfasis, por el hecho de haber sido, por así decirlo, el headquarter, el punto de referencia, el lugar de estadía de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles en muchas ocasiones. Betania es una ciudad que quedaba entre el camino entre Jerusalén y Jericó, a una poca distancia, un par de millas según he leído. Y en consecuencia había que pasar necesariamente por Betania para ir hacia Jericó, y había un tránsito continuo entre estas ciudades. Pero aparte de eso, el hecho de que al estar en las afueras de la ciudad, el Señor Jesucristo prefería siempre salir allá. También quedaba en el camino hacia el Monte de los Olivos, que era un lugar de reunión favorito del Señor con sus discípulos. Consecuentemente, la aldea de Betania es muy nombrada, muy significativa para el Señor Jesucristo en todo lo que es su ministerio en estos 3 años en el cual estuvo predicando la palabra de Dios de una manera directa, acompañado de sus apóstoles. Pero esta ciudad no solamente se menciona en ese sentido con referente al Señor Jesucristo, sino también con referente a algunas personas en particular que estaban allá, como era el caso, ustedes se recordarán, de aquel que se llamaba Simón el leproso, ¿no? En el cual el Señor Jesucristo entró y estuvo en su casa y comenzaron a criticarle, etcétera. Ustedes se recuerdan también que en esta ciudad de Betania vivían 3 personas que eran hermanos, a los cuales el Señor amaba de una manera muy especial. La Biblia lo dice, que el Señor amaba a Lázaro, amaba a María
y amaba también a Marta de una manera muy especial. El Señor iba a esa casa y en esa casa era recibido con sus discípulos. En esa casa era donde pernoctaba cuando iba a Jerusalén a predicar en el templo, y cuando llegaba al final de la tarde pues se iba hacia la ciudad de Betania y se quedaba frecuentemente con estos hermanos, los cuales habían llegado a ser amigos muy entrañables, muy del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos nosotros en este pasaje que está acá un alto contraste. Es un pasaje que nos enseña por contraste, el contraste entre las dos hermanas, ¿verdad? Entre Marta y María, los cuales evidentemente, como todos los hermanos, son muy diferentes. Si son 5 hermanos, cada uno de ellos van a ser muy distintos sobre todo en su carácter. Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su carácter, y aunque queremos siempre pues estar dentro de lo que es la semblanza de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo hay una serie de toques particulares que diferencian la manera de ser de uno del otro. En este caso es muy diferenciada la forma de ser de Marta que la forma de ser de María. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, vamos a estar brincando un poquito hacia Juan para ver los otros pasajes donde aparecen los hermanos de nuevo. Vayan a Juan capítulo 11. Mantengan una mano en Juan capítulo 11 y lógicamente el texto de nosotros de Lucas 10, 38, pues nos va a servir. Juan capítulo 11, un poquitito más adelante. Y si ustedes van conmigo a los versículos que van del 17 hasta el 27, ¿lo tienen ya? Dice: vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: y yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Nosotros podemos ver en estos versículos varias características del carácter de Marta. Lo primero que vemos nosotros es que es una persona completamente resuelta. O sea, nosotros vemos ahí en el versículo 20 que cuando Marta se enteró que el Señor ya venía, inmediatamente salió de la casa y fue a recibirle mucho antes de que llegara a la ciudad de Betania, al pueblecito, al poblado de Betania. Marta se caracteriza por ser una persona resuelta, una persona confiada, una persona que tomaba decisiones, una persona que era activa, y no esperó que el Señor Jesucristo llegara a la casa a darle el pésame porque se había muerto su hermano Lázaro, sino que sencillamente salió corriendo al encuentro del Señor Jesucristo tan pronto le avisaron en qué lugar estaba. Es una manera de ser. Nosotros vemos que no es el caso de María ni de los demás. Marta era una creyente verdadera. Una creyente como tú y como yo. Ella había confiado en el Señor Jesucristo, había confiado en el poder del Señor Jesucristo, en la ascendencia del Señor Jesucristo, en la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante que en el versículo 21 Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ella tenía la certeza total de que el Señor tenía potestad sobre la vida y sobre la muerte. Y no solamente eso, sino que le dice además en el versículo que sigue, versículo 22, mas también sé ahora, y esto es una profesión de fe clara, yo sé, ¿verdad? Dice que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En otras palabras, ella estaba completamente convencida en el poder del Señor Jesucristo, en la autoridad que estaba sobre él, en la ascendencia de él, en su naturaleza divina. O sea, él ya sabía que Cristo era el Mesías, ella no tenía ningún tipo de duda. Posiblemente sus propios apóstoles dudaban en cuanto a eso, y por eso nosotros vemos que el Señor Jesucristo es reiterativo en mostrarle cuál es su misión y cuál es el propósito de su encarnación y su predicación y el hecho de su sacrificio vicario y su naturaleza divina. Recuérdense que mucho después de eso todavía va a tener el Señor que decirle a Andrés: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Andrés, ¿cómo tú me dices muéstranos al Padre? O sea que realmente ella había llegado a comprender la naturaleza divina del Señor Jesucristo y haber confiado en eso. Era una creyente, absolutamente, confiaba en el Señor Jesucristo de una manera total. Fíjense otra característica de Marta. Marta estaba clara en cuanto a la resurrección. Fíjense ustedes en el versículo 23, que dice:
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tenía fe en las Escrituras. El que cree en la resurrección simplemente porque la Biblia dice que los muertos resucitarán. Y todos resucitaremos. Resucitaremos para vergüenza y confusión perpetua, para ser echados en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, aquel lugar donde irán todos aquellos que no recibieron el amor de Dios para conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, que no se arrepintieron de sus pecados, que rechazaron a Cristo. O, por el contrario, resucitaremos para con cuerpos nuevos, eternos, espirituales, estar por una eternidad adorando y alabando a nuestro Señor. Pero ella esperaba en la resurrección. Yo sé que resucitará en el día postrero. Y no solamente eso, sino que ella había hecho una decisión por nuestro Señor Jesucristo. Fíjense como en el versículo 27 le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que has venido a este mundo. Ella había identificado en Jesucristo su Dios, su Señor y su Salvador. Marta era una verdadera creyente en Cristo. Y posiblemente entre nosotros hay muchos que somos como Marta, ¿verdad? Hombre o mujer, pero que tenemos este tipo de temperamento, este tipo de carácter, este tipo de forma de ser, este tipo de convicciones, este tipo de fe. Somos creyentes y somos personas que resolvemos, somos personas decididas, somos personas que profesamos lo que creemos fácilmente, o sea, personas extrovertidas, personas que no tenemos ningún tipo de conflicto para afrontar cualquier dificultad que se presente por delante, incluyendo en este caso el hecho de la muerte de su propio hermano. Pero hay más cosas. Por ejemplo, en el capítulo que nosotros estamos, capítulo 10, volvemos allá, ¿verdad? En el versículo 38 vemos otras características de Marta. Están conmigo, ¿verdad? Están siguiendo los detalles. Podemos ver, por ejemplo, en este versículo 38, que dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea. ¿Y qué dice luego? Dice, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Parecería que la casa era de Marta. Y era que simplemente Marta era la ama de casa, era la jefa de casa. No sabemos exactamente si ella era la mayor o era la menor, pero como quiera que sea, Marta era quien tomaba las iniciativas y quien decidía en la casa. Ella, cuando hablaban no de la casa de Lázaro ni de la casa de María, sino de la casa de Marta, porque Marta recibió en su casa al Señor, como nosotros lo vemos acá. Una persona en consecuencia hospitalaria, como dice el Señor que debemos ser todos los cristianos hospitalarios. Y una persona que toma decisiones, que es responsable, que como ama de casa, pues sencillamente decide, sí, yo voy a recibir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo normalmente no andaba solo, o sea que andaba con sus discípulos. O sea que ella estaba introduciendo dentro de su casa no menos de algunas 12 o 13 personas, ¿no? Si era que todos los discípulos estaban ahí conjuntamente con el Señor para dormir allá. Pero le recibió inmediatamente en su casa, tomó la decisión, era una mujer como cristiana hospitalaria. Fíjense que había una característica que el Señor trata de enfatizar aquí en cuanto a Marta, y es lo que le dice en el versículo 40, cuando dice, pero Marta, y hay un pero. O sea, Marta es una persona resuelta, ¿cuántas personas son así? Son una bendición. Esos hermanos que sencillamente resuelven, que si hay que hacer una cosa van y lo hacen, que si tienen que recibir a alguien pues van y lo reciban, que abren las puertas de su casa, personas que son creyentes verdaderos, que confían en el Señor Jesucristo, que esperan la salvación y la resurrección que hay en Él. O sea, perfectamente ideales como creyentes fieles. Pero hay un pero en este caso, en el caso de Marta, y era el hecho de que independientemente de todo esto, dice acá, ¿qué cosa? Dice, versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Tal vez alguno de nosotros es así, ¿verdad? Creyentes, confiados en el Señor, dependientes del Señor, pero vivimos preocupados por muchos quehaceres. Estar preocupado es tener la mente preocupada antes de tiempo. Eso es lo que estar preocupado, preocuparse de antemano. Y ella se preocupaba, pero no solamente se preocupaba, sino que dice aquí que se preocupaba por quehaceres, o sea, por las cosas pendientes, por las cosas que tenía que hacer, por sus obligaciones, por los deberes, por las cosas que tenía que resolver dentro de la casa, por las cosas que tenía que atender. Tenía ahí a 11 personas, 12 personas, tal vez 13 personas que habían llegado y ella lo que quería era atencionarlos bien. Estaba haciendo algo malo ella. Hubiera hecho yo algo diferente, yo hubiera estado igualito, ¿no? Tratando de atenderle y servirle y que se sintieran bien porque están en mi casa. Pero todo esto le causaba a ella una preocupación, un agobio muy particular.
Por eso, fíjense que ella, convencida de que estaba haciendo lo correcto, inclusive apela al Señor Jesucristo. En el versículo 40 dice que acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ella se sabía o se creía aprobada por el Señor Jesucristo. Y ciertamente, cuando nosotros hacemos un servicio, y en particular un servicio a Dios, un servicio en la iglesia del Señor, un servicio a los santos, ciertamente nosotros al hacer esto somos aprobados por el Señor. Pero cuando estas cosas se convierten en una carga, en una preocupación, en un problema, posiblemente llegue el momento en que nosotros debemos hacer un alto y ser reflexivos en cuanto a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Marta se creía y se sabía aprobada por el Señor Jesucristo, al punto tal que acude al Señor Jesucristo y le dice: como tú eres el maestro, enséñale a esta que está acá. Enséñale. Dile que no me deje sola, que venga a ayudarme. Era una persona impositiva, sin lugar a dudas, y una persona que estaba muy segura de lo que estaba haciendo y confiaba en la aprobación del Señor, tal vez parecido a algunos de nosotros. Pero vamos a hablar más de Marta, ¿verdad? Decimos que por contraste, estamos hablando de Marta para luego ver a María. El mensaje de esta mañana tiene un título, y el título está en el texto: la buena parte. Vamos a terminar viendo lo que es la buena parte, ¿verdad? Y seguimos en cuanto a esta hermana Marta, ¿verdad? Dice el texto acá en el versículo 41, que el Señor respondió y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La primera cosa es que estaba sumamente cargada, preocupada. Estaba antecediéndose, o sea, adelantándose a los eventos. Y esto le causaba una carga adicional desde el punto de vista emocional, el estrés de que tengo que hacer tal cosa. Pero además de esto, fíjense como ya había un efecto directo aquí, cuando el texto dice acá que ella estaba afanada y que ella estaba, ¿cómo dice? Turbada. Llega un momento que ese estrés es una cosa tal que sencillamente ella estaba en una aceleración, en un afán que, como dice la Escritura, no debemos tener nosotros, porque no podremos añadir, por mucho que nos afanemos, ni un codo a nuestra estatura. O sea, no podemos añadir absolutamente nada, no podemos cambiar lo que Dios ha determinado, ¿verdad que no? Pero sin embargo, ella estaba afanada, y afanada en términos espirituales inclusive, y además estaba turbada también. Y cuando se habla de turbación, se está hablando de una persona que está confusa, de una persona que está inestable, de una persona que estaba imprecisa. Cuando uno está actuando de esta manera, con turbación, con afán, con preocupación, normalmente no hace las cosas muy bien. Se equivoca mucho. Y el Señor le tiene que decir: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Para mí, Marta es un modelo que deberíamos de seguir todos los creyentes. Pero aún los creyentes ejemplares tenemos o tienen mucho que aprender y mucho que corregir. Si alguno se cree que ya llegó, está muy lejos de eso. El propio apóstol Pablo decía: no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo. Él no se creía que antes de llegar a la presencia del Señor de ninguna manera podría ser perfecto. Pero en el caso de Marta, ella tenía sus prioridades muy claras y tenía sus valores completamente trastocados por causa de esas prioridades. Ese era el problema. El problema básico de Marta era ese. El Señor se lo dice: Marta, tienes muchas cosas. ¿Lo ven? Es claro, lo dice ahí. ¿Dónde está eso? ¿En qué versículo? Afanada y turbada estás. ¿Por qué estaba afanada y turbada? Porque tenía muchas cosas. ¿Hay algunos así aquí? ¿Hay algunas así? Muchas cosas. ¿Y qué es lo que son? Cosas. Muchas cosas. Muchas cosas.
Una mujer llena de responsabilidades, con mucho trabajo, posiblemente con empleados, o si no, con muchos visitantes. Nosotros tenemos algunos las presiones de jefe, algunos tienen múltiples jefes cuando trabajan en corporaciones, que tengo muchos hijos, que tengo esposos o esposas que atender también, que hay que buscar el pan y que la comida y que la casa y que la cocina y que el trabajo y que la universidad y que los estudios y que el profesor y que fulano además quiere y el otro necesita y los nietos, de todo tipo de cosas. Muchas cosas. Además, problemas económicos y problemas de salud y problemas de cuántas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Ese es el caso de Marta. Marta, una creyente ejemplar. Yo me identifico completamente con Marta. Una mujer que de verdad había confiado en el Señor, que lo que quería era agradar al Señor, servirle al Señor, atencionar a todo el mundo, que se sentía tan aprobada por el Señor que le decía: Señor, no te da cuidado que esta no esté haciendo lo que yo estoy haciendo, que es lo que debería estar haciendo. Es más, dile, Señor, estaba leccionando al Señor, ¿verdad? Dile lo que tiene que hacer, dile que deje eso que está haciendo y que venga aquí a ayudarme, porque ahora es el momento de recibir a todo el mundo y de atender a todo el mundo. Y el Señor le dice: Marta. Ella le faltaba una cosa a Marta, a esa creyente ejemplar. ¿Y cuál era esa cosa? La única cosa necesaria. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Todo menos lo necesario. Lo necesario es lo que el Señor le dice precisamente la buena parte, le llama la buena parte. Tenía todo, pero le faltaba la buena parte. Posiblemente hay algunos así esta mañana aquí. Hay algunos así esta mañana. Que realmente son hermanos creyentes, fieles, amorosos, dedicados, consagrados, responsables, porque bajo ese título de responsable se ocultan muchas cosas a veces que no son muy idóneas o genuinas. Pero no, porque yo tengo que ser responsable. Pero afanados y turbados y preocupados por muchas cosas. Vamos a ver a María. María, capítulo 12 de Juan. Le dije que pusieran una mano en Juan, ¿verdad? Vamos a ver lo primero que dice la Escritura aquí en cuanto a María. ¿Todavía tienen sus Biblias? Capítulo 12, los primeros versículos. Juan capítulo 12, versículos 1 al 3. Leo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mientras que Marta estaba sirviendo a la mesa, haciendo un servicio material que es importante y es necesario, María estaba haciendo también un servicio, pero era un servicio espiritual, era un servicio completamente distinto. Y un servicio material al Señor, un servicio material a la obra del Señor, a la iglesia del Señor, al reino de los cielos, si no está acompañado de un servicio espiritual, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. María estaba concentrada en servirle al Señor en términos espirituales. Dice aquí que había una cena y que Marta estaba sirviéndole. Pero María, mientras tanto, estaba honrándole. Y entre servirle materialmente y atendiéndole materialmente y honrándole en la manera que lo hizo esta mujer, derramando lo más valioso que hay para una mujer israelita en ese entonces y todavía hoy día, un perfume de gran precio en unas personas que vivían en un poblado, gente pobre, humilde, ¿no? Y lo más preciado que tienen, que es su propio cabello, que le sirve de velo, con sus cabellos limpiándole los pies, trabajo de siervo, de esclavos al Señor Jesucristo para honrarle, al punto tal de que el propio
Judas, que estaba ahí, dice, no debería de desperdiciarse este perfume, porque es muy valioso, debimos haberlo vendido y dárselo a los pobres, solamente con la intención de llevarse el dinero él. Pero esta mujer no importaba, lo mejor que tenía, con la mejor actitud, estaba honrando al Señor, buscando agradarle con lo más valioso que tenía. El perfume como su posesión material y sus cabellos como una posesión personal. Ambas cosas sumamente importantes, sumamente valiosas para ella. María tuvo el entendimiento espiritual y la pureza de fe para creer absolutamente aún en las predicciones del Señor Jesucristo. Fíjense como en el versículo 7, en ese mismo texto, dice, Jesús le dijo, déjala. Cuando Judas dijo, no, vamos a vender, mejor, no debimos haber hecho, dice, déjala. Dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. María estaba ungiendo al Señor para lo que venía después. El hecho de que el Señor habría de ser ungido, habría de ser muerto. Y ella tenía ese perfume guardado ahí para ese día en que viniese ese momento, porque tuvo un entendimiento espiritual y creyó ciertamente en las predicciones del Señor Jesucristo, mientras que los discípulos no comprendían la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Ya María la podía vislumbrar. Era otro caso completamente diferente. Ella había experimentado el amor de Dios. Dice aquí que el Señor amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y ella había experimentado ese amor al punto tal de que con todo su corazón no encontraba qué más hacer con tal de agradar al Señor Jesucristo y aprovechar esa oportunidad en el cual estaba en la casa. Podríamos decir que María es el perfil perfecto de lo que es una fanática. Esta mujer era una fanática, una locura. Cogió el perfume y se lo tiró en los pies y comenzó a jugarle con sus cabellos. Loca, fanática. Esa era María. Tal vez se parece a alguno de nosotros también, ¿verdad? Tal vez aquí tenemos algunos fanáticos que amamos al Señor Jesucristo, que no sabemos qué hacer con tal de agradarle y honrarle. Esa era María. Vamos a ver más cosas de María. Juan capítulo 11. Estoy todavía ahí, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en el versículo 20. Habla aquí de cómo Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y dice luego que María se quedó en la casa, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando supo del llamado del Señor Jesucristo, fíjense cuál es la reacción. Versículo 28. Dice, habiendo dicho esto, fue, hablando de Marta, ¿verdad? ¿Me están siguiendo con el texto? Dice, y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. María se había quedado en la casa, ¿verdad? Llorando allá por la muerte de su hermano. El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó esto, se levantó deprisa y vino a él. Fue como un resorte inmediato. Está aquí el maestro. Y salió inmediatamente a buscarle. Es interesante que el texto dice que inclusive va y encuentra al Señor Jesucristo también, mucho antes de que llegara a la aldea, en el sitio donde había recibido la noticia de que Lázaro había muerto. Cuando el Señor Jesucristo recibió la noticia de que Lázaro había muerto, Él no se apresuró, porque Él sabría lo que había de hacer. Pero María inmediatamente recibe la noticia de que el Señor Jesucristo está cerca y está buscándole, reacciona y sale directo donde ella. Fíjense, esta mujer, María, hasta dónde llegó en su adoración y en su carácter, que conmovió, estremeció al Señor Jesucristo con su actitud. En el versículo 32 dice el texto, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos, a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué dice luego? Versículo 35, el más corto de la Biblia. Jesús lloró. Dice acá, al verla llorando, y todos los que estaban ahí estaban compungidos, dice, Jesús lloró. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo se acerca a nosotros? Estamos nosotros en necesidad y sin embargo no somos capaces de reaccionar como esta mujer y acudir donde Él. Ella como un resorte se paró al saber que el Señor estaba cerca. Muchas veces
dejamos o hacemos esperar al Señor Jesucristo. Le esperamos para la próxima vez, cuando Él llegue a la casa, cuando Él me toque. Ella no esperó. Pero no solamente eso, sino que va y con todo su dolor por la muerte de su hermano, fíjense cómo manifiesta su confianza en el Señor, diciéndole, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé todavía más que eso. Ella va a decir, pero yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios de cualquier manera te lo dará. Pero tenía una confianza tal en el poder del Señor Jesucristo. Y en su pena y en su dolor el Señor Jesucristo se quebranta y llora. Lo que no pudo hacer Satanás, lo que no pudo hacer su propia familia, los hombres, lo que no pudo hacer el flagelo por el cual pasó cuando fue crucificado. Las lágrimas de esta mujer, María, quebrantaron al Señor Jesucristo. Y Jesús lloró. La humanidad del Señor Jesucristo se manifiesta en toda su esplendor, identificándose con nosotros en nuestras debilidades, en nuestros padecimientos, en este momento. Dios que se hace hombre para tomar el lugar del hombre, para pagar el pecado del hombre, para morir en lugar del hombre, para que el hombre pueda acercarse a Dios. De eso es que se trata. Plenamente Dios y plenamente hombre. Plenamente Dios con el poder de levantar a Lázaro de entre los muertos. Plenamente hombre como para llorar por la tristeza que viene como consecuencia de ver a María llorando. Hermanos, hay creyentes como María que hacen estremecer los cielos, personas que muchas veces no son las más notables, que no son las personas que resuelven, las personas que están adelante, las personas que presentan el rostro, que salen al encuentro, que afrontan las dificultades de una manera directa, pero que con su ministerio de adoración, de oración, de consagración, están completamente consagrados al tocar las puertas del cielo y conmover e inclinar la mano de Dios a favor de aquellas cosas por las que pide. Gracias al Señor por personas como María, personas tal vez como tú, que su adoración no es externa, sino interna, que tal vez aquí en la iglesia pasas por desapercibida, por desapercibido, pero que sin embargo tú eres el sustento de esta congregación delante de Dios. Por ti están esas puertas abiertas. Por ti se anuncia el Evangelio y por ti los pecadores son salvos. Gracias a Dios por los que son como María. Gracias a Dios por las Marías de esta congregación. Hermanos, María tenía otras características y es en esto en lo que consiste la enseñanza fundamental. María era una persona, versículo 38, que dice aquí que Marta tenía una hermana que se llamaba, versículo 39, ¿verdad? Estamos de nuevo en Lucas 10, perdón, excúsenme, Lucas 10, el texto nuestro, Lucas 10. Dice que Marta tenía una hermana, ¿verdad? Que se llamaba María, la cual, ¿qué dice? Sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Yo quiero enfatizarles esto. María tenía sus prioridades muy claras, muy definidas, a diferencia de Marta. Los que son como Marta, pues muchas veces el propio Satanás juega con nosotros. ¿Cómo? Poniéndonos por delante las distracciones, aquellas cosas que nosotros decimos, no, yo tengo que atender esto, no, yo tengo que hacer esto otro, no, esto es urgente, no, me están reclamando esto, no, sucede. ¿Sí? Pero María no, el Señor Jesucristo estaba en la casa, ¿verdad? Pues si el Señor Jesucristo estaba en la casa, su prioridad era escuchar al Señor Jesucristo. Dice que estaba sentada escuchando la palabra del Señor, sentada y asentada a los pies de Jesús, no en la última fila allá arriba, no allá atrás, los que están allá pegados a la pared allá atrás, si no es una crítica a ustedes, de ninguna manera, no es mi intención, porque sé que allá me oyen también como aquí, tal vez hasta me ven mejor, ¿verdad que sí? Ok, hagan así, para que no me hagan sentir mal por lo que estoy diciendo, pero estaba aquí, adelante, a los pies del Señor Jesucristo. Yo no soy el Señor Jesucristo además, estaba adelantito, sentada a los pies del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba en su casa.
Y era la oportunidad de escuchar al Señor Jesucristo. Para María el mundo, los quehaceres, todas las cosas habían dejado de existir. No había más nada que valiera la pena. Se sentó a los pies del Señor Jesucristo como una discípula para escuchar la palabra de Dios. Y tal vez hay algunos así aquí en esta iglesia también. Tal vez hay algunos así que cuando llega la hora del culto, aquí están, tempranito, para oír la palabra de Dios. Y oír las alabanzas del Señor. Y oír hasta los anuncios. Tal vez aquí hay algunos que son así como María, que cuando se trata de atender el tiempo devocional, leer la palabra de Dios a solas. Óyeme, no importa que los niños estén gritando, que haya que se haga tarde para esto, no, es que este es mi tiempo con el Señor. Él está aquí conmigo, yo estoy con Él. El tiempo aquel en el cual yo estoy orando con Él en comunión y leyendo su palabra. Eso es sagrado, eso es algo que es mi prioridad, eso va primero que todo. Que no pude ayer, pero ayer era que el Señor estaba en la casa. Que no puedo hoy, pero hoy es que el Señor está en la casa. Hoy es el día de sentarse a los pies, mañana también. Que cuando hay un estudio bíblico dice yo tengo que estar ahí porque ese es el día que yo estudio la palabra del Señor, que yo oigo la palabra del Señor. ¿Cuántos sabrán como María acá que cuando se trata de oír la palabra del Señor, de tener adoración al Señor, de manifestar nuestra devoción al Señor, se acabó todo? Que me llegó visita, o me acompañan o se quedan, pero se acabó. Pero que es la hora de atender tal trabajo porque tengo una entrega mañana. Se acabó todo, porque yo voy a estar con mi Señor. No, que los niños necesitan. Tranquilo muchachos, porque yo voy ahora a estar con mi Señor. Esa era María. Esa era María. Señor, dile que me ayude. Marta, Marta, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántos habrá así en esta iglesia también? Que venimos a los cultos, aunque la familia, los quehaceres, los placeres, los compromisos se antepongan por delante. Que no nos dejamos distraer, desconcentrar en cuanto a nuestra consagración y nuestra adoración al Señor, a la hora específica de exponernos a su palabra. ¿Cuántos habrá así en esta iglesia? ¿O cuántos seguirán como Marta, afanados y turbados, con buena intención, con buen corazón, pero perdiéndose la buena parte? Es tan frecuente que le demos al Señor lo que nos sobra del tiempo, lo que nos sobra de nuestros pensamientos, lo que nos sobra de nuestras actividades, lo que nos sobra, la sobra. No el mejor perfume, no el mejor servicio, no la mayor y absoluta atención. Es tan frecuente que eso suceda. La comunión con Dios, la oración. Y luego estamos afanados y turbados con muchas cosas. Cosas que a la larga y con el paso del tiempo cada vez me convenzo más de que, como dice la Escritura, son temporales. No ponemos nuestra atención y nuestros ojos en las cosas que no se ven, que son las eternas. Marta, 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 Marta. Es un dulce llamado de Jesús a la reflexión. Así le dijo a Simón, Simón, Simón. Cada vez que el Señor Jesucristo repetía, una vez el Padre le decía a Moisés, Moisés, Abraham, Abraham. Atiendan lo que dice luego. Es como una manera dulce de decirle, ¡hey, hey, hey, hey! Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero había un solo trabajo necesario, un solo servicio imprescindible
que no es opcional para el creyente. El trabajo por la comida que no perece, lo que la Escritura le llama el esfuerzo decidido por alimentarnos y fortalecernos espiritualmente, por servir fiel y voluntariamente a aquel que lo dejó todo por venir a rescatarnos y a salvarnos, nuestro Señor. Una cosa sola es necesaria. El que no tiene a Jesucristo en su corazón, el que no le ha dedicado su vida, el que no ha acudido detrás de Él, no tiene la cosa necesaria. María era creyente igual que Marta. Ambas habían confiado en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios lo oye. Ellas estaban seguras, ambas, completamente de su salvación, de su fe, de su confianza en el Señor Jesucristo. Pero aún entre ellas dos había una enorme diferencia, que María escogió la buena parte. La buena parte que es la adoración al Señor. La buena parte que es aprender del Señor Jesucristo. La buena parte que es depender del Señor Jesucristo. La buena parte que es recibir al Señor Jesucristo. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Concédenos, Señor, esta mañana tomar serias decisiones, enmendar nuestro camino, Señor. Concédenos, Señor, esta mañana echar mano de la buena parte, Señor. Gracias por el honor de estar en nuestros corazones, Señor, de morar en ellos. Ayúdanos, Señor, a aprovecharte. Mira, Señor, que tal vez algunos ni siquiera, Señor, conocen de Cristo en forma personal. Sus corazones no han sido, Señor, abiertos para ellos. Ten misericordia, Señor. Ayúdale, Señor, a escapar del lazo en que están, Señor, y que puedan, Padre, descansar en ti, tener como un regalo la salvación, el don de la fe, Señor, la vida eterna. Te damos gracias por esta mañana y te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, por esta iglesia local donde podemos aprender de ti, ser instruidos por ti, Señor. En ti descansamos. Bendícenos, Señor, al despedirnos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.